Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Cuál es el panorama en Sudamérica? Nuevas y apuradas restricciones es lo que está pasando aquí. Fronteras cerradas es lo que está pasando en Sudamérica. Toques de queda, limitaciones a la circulación, suspensión de vuelos, veda al turismo internacional, temor al colapso hospitalario e incertidumbre, y un grandísimo temor por parte de la ciudadanía. Es decir, para quienes pensaron que la pandemia terminó con el 2020, no, la pandemia está comenzando y a mí me entristece mucho decir esto que yo estoy diciendo. La pandemia está comenzando. De hecho, en el caso mismo de Venezuela, nosotros podemos decir sin lugar a duda, en el caso mismo de Venezuela, que tenemos los números más altos que jamás hemos tenido en este año de pandemia. Imagínense ustedes que estamos hablando. Sigamos con Sudamérica porque la región está en medio de un pico de contagios diarios que en varios países ya superan, insisto yo, los registrados en 2020. Hay que decir también muy autocríticamente que las campañas de vacunación avanzan de manera completamente irregular. Chile, por ejemplo, ya inmunizó al 37% de la población, seguido por Uruguay con el 22%, pero la situación en Chile y en Uruguay en números de infectados y de fallecidos es realmente preocupante. Es muy pero muy preocupante. Argentina y Brasil rondan el 8% de vacunación solamente, mientras que Colombia alcanzó el 4% solamente. En Bolivia y Perú ronda el 2%, pero el mayor retraso lo registra Ecuador, que apenas supera el 1%, y Venezuela y Paraguay, que ni siquiera llegan al 1%. Es decir, la situación es muy, pero muy grave en Sudamérica. Por eso hay que tomar conciencia. Dios mío, yo veo a la gente recibiendo personas en su casa, yo veo a la gente practicando deporte, yo veo a la gente sin tapaboca o con el tapaboca mal puesto. Es una cosa, después no lloremos cuando nuestros seres queridos mueren. ¿A quién se le ocurre ir a una fiesta en medio de esto? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre no utilizar el tapaboca? ¿A quién se le ocurre recibir gente en su casa? ¿A quién se le ocurre? Cuando ya la variante P1 y P2 que nos viene de Brasil, regalo de Bolsonaro y su irresponsabilidad y su locura, está matando a la gente entre 24 y 72 horas, así. Así. La paradoja de estos datos es que Chile y Uruguay han llevado a cabo las campañas más exitosas de vacunación, eso es cierto. Eso es cierto. Pero también enfrentan su situación más grave desde que el coronavirus llegó a la región. Uruguay lidera la tasa de contagios por millón de habitantes a nivel mundial. El impacto de las nuevas cepas del fronterizo Brasil hizo estragos y obligó al gobierno a endurecer medidas para cerrar fronteras e impedir el ingreso de no residentes. Lo mismo ocurre en Chile, en donde la emergencia sanitaria obligó a postergar la elección más grande de su historia. El próximo domingo se iban a elegir los 155 ciudadanos que redactarían una nueva constitución que será sometida a un plebiscito en 2022
además de alcaldes, concejales y gobernadores regionales que suman un total de 2.768 puestos en disputa, y esto fue suspendido en Chile, suspendido precisamente en Chile. Pero hay más, tenemos más datos que nos preocupan en demasía, porque en principio las autoridades decidieron desdoblar los comicios, sigo yo, en Chile, en 2 jornadas, que serían el 10 y 11 de abril, para evitar aglomeración de votantes, pero la situación se agravó a tal grado que se ocuparon más del 90% de las camas hospitalarias, por lo que finalmente el Congreso aprobó la propuesta del presidente Piñera de realizar elecciones el 15 y el 16 de mayo, un mes después. Yo no sé si el mes de mayo en Chile va a ser mejor que el mes de abril. No lo sé. Sin embargo, en Perú, Ecuador y Bolivia decidieron no posponer las elecciones del próximo domingo, y por cierto, mañana en nuestro Desde Donde Sea nosotros vamos a hablar de las elecciones en varios países de Sudamérica. Ahora, en Argentina, miren cómo está la cosa fea en Sudamérica. Hay que cuidarse, de verdad hay que cuidarse. En Argentina, solo el martes se registraron 20.870 contagios y este miércoles otros 22.039 contagios. Las cifras diarias más altas desde que la COVID-19 llegó a Argentina en marzo del año pasado. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.